Valencia de Alcántara cuenta historias de naturaleza, formaciones geológicas de grandes dimensiones que afloran entre la monotonía, a veces desgarrando la tierra, otras de forma suave y alomada. También nos dice cómo los cursos fluviales pueden crear grandes tajos entre ellas que sirven de soporte para una gran biodiversidad, mientras las fronteras se desvanecen en beneficio de su permanencia. E insinúa relatos de tiempos antiguos. Aún antes de la escritura, ya los seres humanos necesitaban expresar sus miedos e inquietudes. Valencia de Alcántara y su entorno nos hablan, sobre todo, de cómo las distintas civilizaciones que por aquí han andado han utilizado la piedra para todo tipo de construcciones. Valencia de Alcántara y su entorno nos habla de cómo la naturaleza, muchas veces caprichosa, ha modelado a su antojo formas y caminos que nos sorprenden por su belleza y complejidad. Valencia de Alcántara y su entorno nos hablan de que el agua por aquí, como en casi toda Extremadura, es parte esencial, vital y de prosperidad. Y nos dice que el trabajo paciente y en conjunto del tiempo y los elementos permite forjar paisajes de ensueño, mágicos, para el disfrute actual de su contemplación. El Parque del Tajo Internacional es un extenso espacio protegido. Ocupa los espacios colindantes al río desde aguas abajo del puente de Alcántara hasta llegar a la presa de Cedillo, donde abandona Extremadura. Cuando recibe al río Erjas desde el norte, comienza a ser la frontera física con Portugal, que se encuentra al otro lado de la corriente. De aquí viene el apelativo de internacional, ya que en la parte portuguesa ha sido declarado un espacio protegido equivalente con el que comparte plenamente, como no podía ser de otro modo, sus características geográficas. Las riberas del Tajo no son solamente un paisaje espectacular, donde el río incide sobre las antiguas pizarras, esquistos y graubacas precámbricas, sino que además es el soporte de una gran riqueza biológica, asociada a una abundante vegetación de ribera. Las pendientes escarpadas, talladas por el continuo paso del agua a lo largo de millones de años, crean un espacio inaccesible, permaneciendo relativamente ajeno a las actividades agrícolas. Aquí, flora y fauna encuentran un reducto en el que prospera una gran cantidad de aves. Entre ellas destaca la cigüeña negra, en grave peligro de extinción. De las 500 parejas que quedan en España, la mitad se encuentran en Extremadura y una veintena dentro de este espacio. Pero también se puede encontrar surcando sus cielos alimoches, buitres y águilas que nidifican en los roquedos. La declaración de este espacio como parque natural se produjo en el 2006,
al menos en su parte española, ya que nuestros vecinos portugueses se adelantaron 6 años. En el 2012 se firmó un acuerdo entre ambos países para constituir el primer parque internacional de Europa. Sin embargo, ya anteriormente era una zona de especial protección de aves y coincidía en gran parte con varios lugares de interés comunitario. Desde principios del 2006 es además reserva de la biosfera, la segunda declarada en Extremadura tras Monfragüe. Este es uno de los mayores reconocimientos internacionales que puede obtener un espacio natural, promovido a lo largo del mundo por la UNESCO. La Sierra de Santiago forma una excepción entre la uniformidad de los materiales esquistosos que reinan en la mayor parte de la comarca de Valencia de Alcántara. El afloramiento de cuarcitas del Ordovícico más modernas y resistentes provoca la aparición de este resalte topográfico que rompe con la uniformidad de la llanura que se encuentra a su alrededor. Estas rocas son fruto de unas condiciones de sedimentación en un medio marino poco profundo, seguramente una plataforma continental. Cuando hablamos de material sedimentario, este se clasifica en función del tamaño de su grano, que va desde el más fino, el limo, pasando por la arcilla, la arena y el más grueso, la grava. Cuanto más grueso es este material, más difícil es transportarlo, por lo que al llegar a un mar arrastrado por los ríos, se irá depositando a una distancia inversamente proporcional a su peso. De aquí se deduce que estas cuarcitas, que se componen principalmente de arenas ricas en cuarzo, no pudieron trasladarse a mucha distancia de la costa. Dependiendo del avance o retroceso de esta línea costera, aparecen las pizarras y areniscas que las acompañan en pulsos periódicos. Todos estos materiales se ven deformados por la orogenia hercínica hace 300 millones de años. Los dobla y los rompe, dando lugar a alineaciones sinuosas. En conjunto se trata de una gran estructura sinclinal en el que los estratos se pliegan formando una especie de gran cuenco, emergiendo los más duros a ambos lados del eje de plegamiento de forma paralela. Este espacio se encuentra integrado dentro de la zona de interés regional Sierra de San Pedro, un área protegida muy amplia que se prolonga durante casi 100 kilómetros hasta casi llegar a Cáceres. Engloba a toda una serie de lineaciones inclinales formadas también por cuarcita armoricana, con las que comparte características paisajísticas. La Sierra de Santiago se encuentra geográficamente separada del resto, ya que, en su extremo sur, una gran fractura ha desplazado los bloques aislándolos.
En las cuarcitas de la Sierra de Santiago, los seres humanos siempre han encontrado refugio. Como el magnífico otero que es, a pesar de su altura moderada, esta posición privilegiada no ha pasado desapercibida para las civilizaciones de la antigüedad. Hace más de 5.000 años, durante un período que los historiadores sitúan entre el final del Neolítico y el Cacolítico, o Edad del Cobre, los primitivos gérmenes de la sociedad se asentaban en este territorio, y en una oquedad, abierta de manera natural en las duras cuarcitas, plasmaron parte de su visión del mundo en forma de pinturas rupestres. La cueva del buraco, o lo que es lo mismo, del agujero, es una cavidad de 18 metros de profundidad, muy conocida desde siempre por los vecinos del pueblo. Sin embargo, ningún experto cayó en la cuenta de la existencia de las representaciones hasta los años 80 del siglo pasado. En sus paredes podemos encontrar unas pinturas que se han encuadrado dentro de la corriente del arte esquemático levantino. Posiblemente las de mayor importancia de este tipo en el suroeste peninsular. Como indica su nombre, esquemático, se componen de trazos muy simples, representando solo los elementos principales, rayas y puntos, realizados con pigmentos rojizos. Aunque se conoce a ciencia cierta su finalidad, los arqueólogos interpretan en estos trazos a un grupo de seres humanos, quizás en un baile o alguna clase de reunión. En uno de los paneles aparecen representados los conocidos como ojos soles sobre una estela. Por desgracia, su tardío descubrimiento y el vandalismo descerebrado han perjudicado la integridad de este yacimiento, encontrándose las pinturas en un estado de conservación delicado. La presencia prehistórica fue muy importante aquí, ya que se han encontrado 12 abrigos más con pinturas rupestres y 4 con grabados. En los alrededores se levantan 29 dólmenes y en la cima de esta sierra se encuentran los indicios de la presencia de un castro donde habitaban los autores de estas obras de arte. En la comarca de Valencia de Alcántara ya hemos visto pruebas inequívocas de la presencia de una actividad humana intensa durante el Neolítico y el Cacolítico. Las construcciones megalíticas forman una de las agrupaciones más densas de España y de Europa, con cerca de medio centenar de dólmenes en los alrededores. Desde el año 1992, este conjunto se ha considerado bien cultural, con categoría de zona arqueológica. Uno de los ejemplos mejor conservados se encuentra muy cerca de la aceña de la Borrega. Es conocido como el Mellizo. Este monumento funerario revela una conciencia religiosa, un intento de trascendencia, tratando de conservar el recuerdo de los seres finados. Se llama así por la existencia de otro dolmen cercano, ya desaparecido, aunque no es el único de los alrededores.
Esta agrupación nos hace pensar en que formaba parte de una antigua necrópolis. Este dolmen, concretamente, está fechado entre el cuarto y tercer milenio antes de Cristo. Se componen de 8 altas losas de granito hincadas en el suelo, llamadas ortostatos. Forman una cámara circular de algo más de 3 metros de diámetro por 2,5 de altura. Otra losa se sitúa por encima, actuando como cobertera. Se da la circunstancia poco habitual de que se encuentra en su posición original. A la entrada, 2 losas colocadas horizontalmente forman un corredor que llega hasta la puerta por la que se accedía al lugar de enterramiento. Aunque ya no se conserva, todo el conjunto estaría cubierto por un túmulo, una acumulación de tierra que taparía las piedras y llegaría a los 15 metros de diámetro. Fue excavado durante los años 80 y aunque ya había sido expoliado, se encontraron algunos restos del ajuar funerario como puntas de flecha o restos de cerámica. Estos objetos pretendían indicar el estatus del difunto o quizás, quién sabe, que les acompañaran en el más allá. Aunque la mayor parte de la comarca se compone de pizarras, esquistos y graubacas, al sur de Valencia de Alcántara empiezan a aflorar granitos, generando un paisaje muy característico. Forman parte de un batolito de grandes dimensiones que llega hasta Alburquerque y pasando por esta zona se prolonga hasta Nisa, en territorio luso. Un batolito es una inmensa masa de granito con una superficie superior a los 100 kilómetros cuadrados. Durante una orogenia se producen esfuerzos en la corteza terrestre que calientan la roca hasta fundirla, transformándola en magma. Si llegara a la superficie, daría lugar a un volcán. Si no, cuando ceden los esfuerzos, se enfría y solidifica en las profundidades. Con el concurso de la erosión, esta acumulación puede llegar a aflorar. La orientación de este batolito sigue una línea de sureste a noroeste, una dirección estructural típica de los movimientos provocados por la orogenia hercínica. Así se deduce que fue en este período cuando se produce la intrusión entre los materiales anteriores, alterándolos a su alrededor, dadas sus altas temperaturas. Para el cálculo de edades en rocas y cenizas volcánicas se utiliza el método de datación potasio-argón. Conocido el ritmo de descomposición del isótopo radiactivo potasio 40, que se transforma en argón 40, solo es necesario conocer la proporción entre ambos elementos para calcular la edad de su génesis. De este modo, este batolito ha sido datado por los geólogos en una edad de 284 millones de años, con un error de más o menos 5.
Una vez que las rocas que cubrían el granito son retiradas, se libera una gran presión que lo comprimía, produciéndose una expansión cuya consecuencia es una red de fracturas que forman ángulos cercanos a los 90 grados. Es decir, se separa en cubos. Pero una vez que se introducen los agentes atmosféricos por esas roturas, van ensanchándolas, produciéndose formas más redondeadas, los berrocales. Llegando al extremo de este proceso, pueden llegar a producirse enormes rocas que, si no son vencidas por la gravedad, quedan en equilibrio, resaltando sobre la topografía. A veces pueden llegar a tener un grado de perfección que se asemeja a una esfera, por lo que han sido confundidos en ocasiones con monumentos megalíticos. Hay varios ejemplos de este tipo de bolos que parece imposible que, tras millones de años, permanezcan en su posición. La muy noble, antigua y leal villa de Valencia de Alcántara es la capital de la comarca de esta zona de la provincia de Cáceres. Además de los abundantes restos de poblamientos prehistóricos, se han encontrado restos de la actividad romana. Hay quien identifica el topónimo de esta ciudad con la Valentia que mencionaba en sus escritos el historiador romano Tito Livio, situando su fundación en el siglo I de nuestra era. Cuando el poder de Roma se debilitó, fueron los visigodos los que se hicieron con las riendas de la política, hasta la llegada de los musulmanes. Sin embargo, los principales rasgos de la trama urbana se enraizan en los siglos posteriores a su reconquista, donde convivían pacíficamente todas las religiones, hasta que en el año 1492 se decreta la expulsión de los judíos. La red de calles intrincada, propia de las juderías y su sinagoga, son el importante legado que dejaron para el desarrollo de la urbe en siglos posteriores. El castillo que defendía el pueblo es una fortificación musulmana tomada por la Orden de Alcántara en el año 1221 durante el reinado de Alfonso IX. Sin embargo, su aspecto actual es fruto de las reformas que se llevaron a cabo en siglos posteriores, sobre todo en el XVIII, para ser más eficiente frente a las mejoradas piezas de artillería. Del castillo partía una muralla que rodeaba completamente el barrio gótico, que mantiene la esencia de las épocas gótica y renacentista. Las casas de dos plantas suelen ocupar parcelas alargadas, con un estrecho frente que da a la calle. Las fachadas de mampostería se cubren por un enfoscado de reluciente color blanco. Los vanos son de piedra granítica, talladas con mimo por canteros expertos, así como los blasones que claman por el orgullo de la familia que levantó el hogar. Llaman la atención las portadas, muchas de ellas rematadas por arcos de medio punto o incluso ojivales, dando al conjunto una reminiscencia señorial.
Este patrimonio arquitectónico fue declarado en 1997 Conjunto Histórico Artístico, debido a la excepcional conservación de su fisonomía, capaz de trasladarnos en el tiempo.